Bueno, les damos la bienvenida el día de hoy, miércoles, como siempre, todos los miércoles a nuestras sesiones. Y bueno, el día de hoy, antes de comenzar, quiero unirme a la pérdida que embarga a familiares y a todos nosotros de la comunidad de la divulgación científica en México por la enorme pérdida del profesor Álvaro Rodríguez Carrera este domingo. Lo lamentamos muchísimo, fuimos compañeros, a algunos muy unidos, otros pues no tuvimos esa fortuna, pero siempre lo recordaremos junto con su mamá, Ada, en la SAM. Ellos fueron miembros de la SAM muchos años, así es de que por favor vamos a guardar solamente un minuto de silencio para recordarlos y por favor recordar un momento muy feliz y muy contentos con ellos, que siempre estaban de buen humor, siempre bien. Tenemos un muy buen recuerdo de los dos y especialmente ahorita de Álvaro Rodríguez. Un minuto de silencio, por favor. Bien, pues siempre lo recordaremos y sin duda estará en nuestros corazones de diferentes maneras. Y bien, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Álvarez Núñez. Él, pues creo que ya no necesita presentación, ya ha estado mucho tiempo, muchas veces aquí con nosotros en muchas ocasiones. Es investigador del Instituto de Astronomía y bueno, el día de hoy tenemos en el ciclo la instrumentación en la investigación astronómica, coordinado por la física Laura Parrao, y nos hablará sobre telescopio de nueva tecnología. Doctor, pues le cedemos la palabra ya sin más presentaciones y adelante, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues, un agradecimiento a la Sociedad Astronómica y a la Física Laura Parrao por la invitación. Y bueno, hoy traigo una plática que a mí en lo particular me emociona mucho. Ya tengo varios años en la parte de instrumentación astronómica y es una de las áreas que a mí me apasionan pues, dentro de la ciencia y de la divulgación. Entonces, permítanme compartir pantalla. Ok, ya ven la presentación, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les voy a dar una pequeña charla sobre telescopios de nueva tecnología. Ya he dado algunas pláticas sobre nuevos telescopios. Presentaré pues, un breve repaso desde la historia del hombre en la cuestión de instrumentación astronómica, igual las nuevas tecnologías, las revoluciones que han existido a lo largo del tiempo y que han aumentado desde cierto punto de vista pues el conocimiento en la astronomía, en el desarrollo de nuevos instrumentos. Posteriormente hablaré de pues, instrumentos que existen ya a nivel mundial, ya de forma en ciencia, igual los instrumentos que se han desarrollado aquí en México, que también es parte importante en lo que hemos desarrollado en el Instituto de Astronomía. Y al último terminaré sobre el estado del arte en fabricación óptica, que siento que les va a gustar mucho a la SAM,
lo que hemos estado desarrollando. Y bueno, empezamos con los inicios del hombre. Como saben muy bien, pues desde que el hombre, la astronomía y los inicios del hombre han habido pues desde siempre, desde que empezaron a vivir en cuevas para protegerse de las inclemencias. Pues el maravillarse con el cielo nocturno, pues, creo que desde que somos Homo sapiens nos ha maravillado. Desde siempre, ¿cuántas veces deben haber visto fenómenos estelares, novas, supernovas, cometas, lluvias de estrellas, todos nuestros ancestros? Y bueno, como tal, también la historia de la instrumentación, pues nuestro primer instrumento pues fue nuestro ojo humano. Creo que mamá naturaleza nos dio uno de los mejores regalos que han existido, que es el poder observar y el poder ver imágenes y procesarlas en nuestro cerebro. Y bueno, algo muy interesante pues es cómo está construido nuestro ojo, que la verdad es un instrumento que ha pasado de miles de años, millones de años hasta tener lo que es nuestros ojos sensibles al espectro electromagnético en el visible. Y algo muy interesante, porque vamos a hablar de esto, es la pupila. La pupila pues es como su nombre lo indica, es la entrada de nuestro ojo a la luz. Entonces nuestra pupila tiene del orden de 3 milímetros de diámetro en el día y de 6 milímetros de diámetro, un poquito más, un poquito menos en la noche. Entonces, la luz que pasa a través de nuestro pupila pues es la que se forma a través del iris y dentro de la retina. Y bueno, ya las primeras civilizaciones pues empezaron a ver que pues el estudio de la astronomía como tal pues, era beneficioso para ellos, y ya empezaron a tener una relación muy estrecha entre ciencia y religión. Pues imagínense en aquellos pequeños tiempos, una persona que podía predecir o podía decir de tal fecha a tal fecha se tienen que hacer las cosechas, o las temporadas de lluvia, o las temporadas de sequía. Entonces sí, ya había una relación entre ciencia y religión, misticismo, todo eso. ¿Qué poderes sobrehumanos, por llamarle así, de una persona que puede predecir esos fenómenos? Entonces, ya para esas fechas, pues ya había los primeros observatorios, que ya eran lugares dedicados precisamente al estudio de los astros, el movimiento de las estrellas, de la luna. Entonces se maravillaban con pues, todo lo que podían observar ellos. Y acordémonos que nuestro primer instrumento fueron nuestros ojos. Posteriormente, pues ya cuando las civilizaciones fueron avanzando en ciencia, en tecnología, pues empezaron también los instrumentos astronómicos. Cabe aclarar que el ojo sigue siendo y seguía siendo nuestro principal instrumento, pero había en este caso, por ejemplo, astrolabios o sistemas para medir la posición, o ya se quería conocer pues cómo era el movimiento de los planetas. Los griegos, los chinos tuvieron un factor muy importante, los mayas no se digan, todas las civilizaciones que en su momento fueron muy poderosas, pues siempre empezaron con la parte astronómica. Y bueno, no puedo dejar de decir que hasta ahorita todo era pues, a observar, a poner pues, en algunos papeles, papiros, lo que pueden observar. Sin embargo, pues, hubo una revolución de la astronomía muy importante, y fue nada menos que Galileo Galilei. Galileo Galilei, pues él desarrolló sus propios telescopios, si bien ya había telescopios por Hans Lippershey en Holanda. Sin embargo, Galileo Galilei le dio el rigor científico que requiere esta área, es decir, la observación continua, la documentación y sobre todo la divulgación de lo que él estaba observando en nuncios siderios, pues fue lo que él empezó a hacer. Y bueno, a eso le costó, pues, como ya les había dicho, el enojo de la iglesia, en donde él ya decía, bueno, pues la Tierra ya desde antes pues ya no era el centro del universo, sino pues era
era un sistema, y entonces ya desde él empezó la revolución en la astronomía, precisamente por el rigor científico que le empezó a dar. Y a partir de lo que desarrolló Galileo en la instrumentación, pues ya comenzó la carrera instrumental. Inclusive el mismo Galileo en las notas decía que construyó un telescopio, observó la luna, los cráteres, las fases de Venus, pero cuando quiso ver, por ejemplo, los satélites de Júpiter los anillos de Saturno, pues él se dio cuenta que necesitaba más potencia, más amplificación. Entonces en ese momento empezó la carrera instrumental. Posteriormente, pues ya con un poco más de técnicas, pues se hicieron telescopios, pues algunos loquísimos de 80 metros, todos todavía con lentes, todavía no se desarrollaron con espejos, pero ya la carrera instrumental ya estaba en movimiento. Posteriormente, pues ya le llamamos la segunda revolución. Bueno, hay y existen en otros ámbitos, pero Newton le dio un avance que requería también la parte de la astronomía, no solo con la parte de las leyes de la gravedad, la matemática que él desarrolló, sino también lo que son las propiedades de la luz, y pues, no puedo dejar de mencionar su telescopio newtoniano. Él comenta en sus notas que ya sabía de los problemas del telescopio de Galileo. No sé si ustedes han visto a través de pequeños telescopios, por ejemplo, la Luna. Alrededor de la Luna, cuando son telescopios, sobre todo muy baratos, muy económicos, donde no están en el control de las aberraciones, ven un halo de color, que es como una especie de arcoíris. A eso se le llama aberración cromática. Y lo que hizo Galileo fue tratar de disminuir el tamaño de la apertura de su telescopio para minimizar las aberraciones, sobre todo cromáticas. Newton en sus notas decía que conocía los efectos de la luz y la óptica. Sin embargo, él no pudo controlarlo, no pudo eliminar o minimizar las aberraciones cromáticas. Por lo tanto, pues él desarrolló su telescopio a base de un espejo. En este caso, pues no era metálico, era una aleación que se llama speculum, que era pues, una aleación bastante interesante, que lógicamente se le oxidaba muy rápido, pero con eso él empezó a darle un avance o una revolución en la parte de la instrumentación astronómica. ¿Y qué es lo que desarrolló? Pues ahora sí que grandes telescopios. Como ustedes saben, el fabricar una lente es muchísimo más complejo que fabricar un espejo. Pues una lente pues, son dos superficies en las que hay que precisamente controlar la curvatura de las dos superficies. Sin embargo, un espejo solo es una sola superficie, por lo tanto, pues es más fácil desde el punto de vista de fabricación construir un pequeño telescopios de espejos, y por lo tanto pues se pueden hacer telescopios o espejos más grandes, más grandes, más grandes. Entonces ya desde ese momento empezaron la carrera de los grandes telescopios. Y bueno, a la par de la parte de desarrollo de la instrumentación astronómica, también hubo un auge en la revolución de las matemáticas, sobre todo en la aplicación de la astronomía. William Herschel, Kepler y para mí uno de los mejores matemáticos que han existido, que le dieron ya la parte el rigor matemático a la óptica, pues fue Johann Carl Friedrich Gauss. Él desarrolló, pues, como les digo, la teoría de las aberraciones, parte del por qué existe la aberración cromática. Mucho de lo que nosotros conocemos como ópticos, pues viene de Gauss, inclusive pues sentó las bases para las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ya a partir ya de las civilizaciones, ya empezamos a darle, o empezaron a darle, pues todo el rigor matemático, el rigor científico, ya la parte también del desarrollo de instrumentación, pues empezaba a agarrar forma como tal. Y bueno, también no puedo dejar de mencionar que pues siempre va a existir una correlación entre la óptica y la astronomía. Se cree que Alhazen pues, fue el padre de la óptica. Él desarrolló toda la matemática que conocemos. Sin embargo, pues como ustedes mismos
conocen en la historia del oscurantismo, pues todo o mucho de sus estudios, pues se perdió en las grandes cruzadas, en la era del oscurantismo, que pues pudieron haber dado un auge todavía más grande, pues al menos fueron 500, 1000 años de pérdida de conocimientos que se tenían ya desde, ¿cómo se llama? Desde pues, civilizaciones anteriores. Y ya posteriormente, después del oscurantismo, y ya en la Edad Media, cuando se empezó a retomar la parte científica como parte de la sociedad, pues ya se puede poner a Johannes Kepler en sus tratados, donde ya la óptica pues, es parte fundamental dentro de la astronomía y la óptica como tal. Y bueno, esto hasta más o menos estamos hablando de 1500, 1400. Sin embargo, mucha de la astronomía que se venía desarrollando hasta ese momento se podría decir que era astronomía por posición, es decir, se podían calcular el movimiento de los astros, sus órbitas, todo eso. Sin embargo, todavía no llegamos a la parte de astrofísica. Astrofísica, pues si lo podemos poner, hubo desde, ¿cómo se llama? Prácticamente en el año 1900, un poco antes, con lo que le llamamos la catástrofe en el ultravioleta, que es la radiación de cuerpo negro. Desde ese punto, pues se desarrolló lo que le conocemos como la mecánica cuántica, las ecuaciones de Maxwell, que fue un avance impresionante en la física clásica que conocemos, que no solo se basa en física o mecánica, movimientos celestes, que es astrometría, sino ya se le dio el por qué sucedían las cosas. Por ejemplo, Hubble, pues él encontró variaciones, lo que le llamamos el corrimiento al rojo, pues en la expansión del universo. Entonces, ya desde ahí, pues empezaron a tratar de resolver muchos de los enigmas que suceden pues, a nivel astronómico. Y por lo tanto, pues ya la astrofísica comenzó como pues, un área muy importante dentro de la astronomía general. Y bueno, igual todavía existen y seguirán existiendo, así como física de partículas, física de altas energías, en muchas áreas en la física y en otras áreas, biología, medicina, algunas incógnitas que se están tratando de resolver, inclusive pues, en el Instituto de Astronomía, pues están investigadores de vanguardia en lo que están tratando precisamente el entender, por ejemplo, lo que es energía oscura, materia oscura, teoría de la gravitación, todas esas incógnitas que pues, aún así pues nos quedan, no se tiene pues, el por qué, si el universo se está expandiendo, si está contrayendo, si va a ser una asíntota, qué fue el Big Bang, todas esas preguntas que nos hacemos uno como mortales, sobre todo ellos que son científicos, pues en un momento pues van a dar y van a estudiar y pues como ustedes saben, por ejemplo, ya la primera imagen de un agujero negro, pues ya se pudo por fin, después de mucho tiempo de teoretizar, pues ya se tiene una imagen a partir de datos, todavía no es una imagen óptica, pero a partir de datos, pues cómo es, pues por ejemplo, un agujero negro. Y bueno, dentro de todo, pues ya en la era moderna, pues podemos decir cómo es un instrumento astronómico. Pues un instrumento astronómico pues lo podemos desarrollar desde el objeto astronómico, la información de energía, posición, longitud de onda, pues se propaga a través del universo, pasa a través de la atmósfera y tiene un telescopio. El telescopio pues lo que hace es precisamente colectar toda esa cantidad o toda esa información que viene del objeto astronómico, trata de compensar a través de la atmósfera para evitar aberraciones. De ahí, pues el telescopio enfoca la imagen en un instrumento y el instrumento pues lo que hace o lo que trata de hacer precisamente es descomponer toda esa información en lo que pues, nosotros podemos representar dentro de la física, como es imagen visible, espectroscopía, velocidad radial, imagen en diferentes longitudes de onda, porque como les había dicho, mamá naturaleza nos dio la capacidad de ver en el visible. Sin embargo, pues existen otros fenómenos, otras longitudes de onda, por ejemplo, en el ultravioleta o por ejemplo, en el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, radioastronomía. Bueno, son muchas longitudes de onda, que es lo que conocemos como el espectro electromagnético.
Posteriormente, toda esa información pasa a través de un detector, que puede ser una cámara, una antena, y de ahí pasa al usuario, que es un científico, que trata de analizar precisamente todo este caminito y tratar de encontrar pues toda la teoría que existe y tratar de pues descubrir todo lo que la naturaleza pues, nos ha dado como, como premio, como regalo para tratar de descubrir todo lo que existe en el universo. Y bueno, existen pues básicamente tres tipos de telescopios, existen muchas variantes, pero existen básicamente, lo podemos considerar en tres, que es el telescopio refractor, que es en base a lentes, que es lo que desarrolló Galileo. El telescopio reflector, perdón, que es en base a espejos, y una combinación de ambos, que es los telescopios catadióptricos, que son una combinación entre lentes y espejos. Cada uno pues tiene sus ventajas, sus desventajas, pues ya dependiendo de la aplicación científica, inclusive las aplicaciones terrestres que ha habido a lo largo de la historia. Y bueno, algo como les había comentado al principio, pues nuestro ojo tiene una pupila del orden de 6 milímetros, pero por ejemplo ya para poder escudriñar todo lo que es el universo, objetos muy lejanos, pues lógicamente lo que necesitamos es aumentar el diámetro de la captación de luz. Por lo tanto, pues, lo que se está desarrollando pues, son telescopios que de mayor diámetro. En este caso, lo que hacemos es aumentar la pupila, de ahí viene el término. D sería el diámetro que corresponde a nuestro diámetro de la pupila. Es decir, amplificamos la cantidad de luz que entra a nuestro ojo, o en este caso a nuestro detector. Y bueno, de aquí pues existen ya dentro de los telescopios los diferentes tipos. Entonces puedo clasificar pues básicamente dos, que son los monolíticos y los espejos segmentados. Los monolíticos, pues como tal, es un bloque de vidrio que se funde en una sola pieza, se gira para hacer una parábola de revolución y se va enfriando lentamente para evitar gradientes de temperatura que puedan deformar el bloque de vidrio como tal. Sin embargo, pues como ustedes ven, pues son bloques de vidrio pesadísimos. Entonces, estos tienen un límite técnico que es del orden de 8 metros, pues van por el peso, o sea, es un monstruo de muchas toneladas, donde se tiene que mover para poder seguir, pues imagínense la posición de una estrella, de forma muy precisa. Entonces, son telescopios muy pesados. Y otro tipo de los telescopios que se desarrollan son los famosos espejos segmentados. Aquí, a diferencia de los monolíticos, son pequeños segmentos en base de panal, que es una de las mejores geometrías debido a la utilización del espacio, y lo que hacen, pues es lógicamente actuadores, es decir, pequeños sistemas neumáticos o electrónicos que lo que hacen es que acomodan cada uno de esos segmentos para darle la curvatura o la geometría final del telescopio que se está diseñando, que se está trabajando. Entonces, la diferencia de este al otro es que pues la verdad es un dolor de cabeza desde el punto de vista de control y de electrónica, mecánica, óptica, y todas estas áreas, porque son sistemas de control pues, muy precisos, donde la separación entre cada uno de los segmentos debe ser pues, del orden de nanómetros. Y recordemos que el espesor de un cabello humano pues, son entre 100 o 60 micrómetros, es 1 por 10 a la menos 6 metros. Y nanómetros pues todavía son órdenes más abajo, 1 por 10 a la menos 9 metros. Sin embargo, son segmentos muchísimo más livianos, por lo tanto se pueden construir segmentos o telescopios más grandes. El telescopio monolítico más grande son del orden de 8 metros. Sin embargo, por ejemplo, los espejos segmentados, ahorita el telescopio más grande, que es el Gran Telescopio de Canarias, es del orden de 10.4 metros y en un momento les mostraré ya los diseños de los futuros telescopios. Y bueno, y como un ejemplo, ahorita voy a hablar un poco más, es el telescopio James Webb, telescopio espacial, que es en base a segmentos. Precisamente era imposible mandar, por ejemplo, el Hubble, que es un espejo monolítico, el James Webb, para el tamaño que son del orden de 6 metros, pues era imposible por el peso mandarlo al espacio. Entonces, por lo tanto, pues es un espejo segmentado, recubierto de oro,
para trabajar más eficientemente en el infrarrojo. A diferencia del Hubble, que trabaja más en el visible, el Hubble trabaja, muchas de sus cámaras están en el infrarrojo, precisamente para tener una mejor resolución. Las longitudes de onda pues, pueden pasar más allá del polo cósmico y bueno, tienen varias ventajas trabajar en esa longitud de onda. Y bueno, dentro de esto, pues, ¿cuál es el futuro de los telescopios? Como saben, pues ya hay un caminito desde Galileo, Newton, empezamos a ver cómo son los famosos los telescopios, ya la parte científica. Entonces, el futuro de los telescopios pues, se pueden clasificar en varios, entre esos pues, los famosos supertelescopios, que son espejos gigantescos, ya no son los de 1 metro o 2 metros, que son los que hay en la mayoría, sino ya son telescopios arriba de 6 metros, 8 metros, 10 metros, 15, 30 metros. Entonces, por ejemplo, pues ya, afortunadamente, pues ya la tecnología que se ha desarrollado a través de muchos años, pues ya nos está permitiendo a nosotros como instrumentistas o como personas que desarrollamos o fabricamos telescopios, el poder soñar con telescopios muy grandes. Por ejemplo, en este momento tenemos telescopios del orden de 10.4 metros, 8 metros monolítico, 10.4 metros segmentado. Sin embargo, ya se está construyendo, inclusive creo que ya hay 3 segmentos telescopio, bueno, espejos de telescopio del Gran Telescopio de Magallanes, que es del orden de 24 metros. Ya se está construyendo el telescopio de 30 metros y pues no se diga uno de 42 metros, que es el telescopio extremadamente largo. Y bueno, de aquí, pues por ejemplo, el Gemini, que es el telescopio más grande monolítico que se ha construido, pues la verdad es impresionante. Es un bloque de vidrio como tal y es impresionante toda la infraestructura que lleva para poder mover varias toneladas. Los telescopios Keck, que son gemelos, pues son ¿cómo se llama? Son espejos segmentados, que si se fijan ya son más grandes que los monolíticos. Sin embargo, pues ya la calidad que tienen este tipo de telescopios es muy parecida a la calidad que podría tener un telescopio, ¿cómo se llama? Espacial. Sin embargo, pues la ventaja es que aquí puede uno hacerlos muchísimo más grandes. El telescopio hasta ahorita más grande, pues es el James Webb del orden de 6.4 metros aproximadamente. Y bueno, el telescopio Canarias, que está en España, pues les digo, es el telescopio hasta ahorita más grande, 10.4 metros, es un telescopio de varios segmentos, en donde cada uno pues, se tiene que alinear de forma precisa. Y no solo, pues, no solo está en la infraestructura de los telescopios, también los lugares donde se ponen ese telescopio. No solo es ponerlo pues, en un lugar, por ejemplo, cerca de una ciudad o en un ambiente desértico. Son muchos parámetros que se tienen que considerar a la hora de poner un telescopio. Dentro de esos lugares, pues afortunadamente aquí México tiene un lugar privilegiado, que es el San Pedro Mártir, la Sierra de San Pedro Mártir. Es uno de los 4 lugares donde la calidad del cielo, el signo astronómico, como que también se le conoce, pues es de muy buena calidad para poner grandes telescopios. Está Islas Canarias, bueno, Isla de la Palma también, Hawái, está también en Chile, son de los lugares donde pues se está tratando de poner ya grandes telescopios. Y bueno, dentro de esto, pues de lo que les comentaba, ya uno sueña con telescopios gigantescos como el TMT, que es un telescopio de 30 metros. Si se fijan, para la parte científica, pues va a ser impresionante el auge que se le va a dar. Ya podemos, pues ya los astrofísicos, los astrónomos ya pueden soñar con poder teoretizar o poder aplicar muchas de sus teorías, pues ya simplemente pues la cantidad de luz que va a captar, la resolución angular que pueden tener pues estos telescopios. Y claro, no se puede dejar atrás pues, la ingeniería, no solo la parte óptica, la parte electrónica, la parte mecánica, cómputo, todas esas áreas, pues ya tienen que
va a haber un impulso muy grande en cada uno de estos, del desarrollo de estos telescopios. Por ejemplo, el Magallanes, que son, a diferencia de los segmentados, este es segmentado pero monolítico, cada uno son de 8 metros, entonces también es impresionante la parte de cómo es el desarrollo de este telescopio. Y no solo el telescopio, es la instrumentación que conlleva un telescopio. Un telescopio, para todo fin práctico, lo que hace es captar la cantidad de luz. Pero un telescopio sin un instrumento, pues es como alguien que se asomara en un ocular. Y de verdad sí se ve bonito, pero si no hay la contraparte de ciencia, pues queda nomás en la pura observación. Entonces también el desarrollo de la instrumentación astronómica va a la par con el desarrollo de la instrumentación. Y bueno, el telescopio ELT, que es el telescopio extremadamente largo, donde trabajé un poco en Barcelona, España, en el sistema de control de los espejos, pues está aquí en comparación con la latinoamericana. Entonces, imagínense en un futuro, no sé, 10, 20 años, cuando ya se tengan ese tipo de telescopios, van a ser, pues ahora sí que, como les puse al principio, observatorios, así como las pirámides, a ese tamaño y ahora sí, centros o lugares dedicados precisamente al estudio de la astronomía y de la astrofísica. Y también hay otra variante, no solo hacer grandes telescopios gigantescos, que ya no solo un país lo puede hacer, ya son extremadamente caros, ya tienen que ser pues muchos países donde cada uno se reparte pues cada una de las tareas. También hay otra área que son los famosos telescopios robóticos. En este caso, los telescopios robóticos, pues, a diferencia de los supertelescopios, estos son pequeños telescopios del orden de hasta 1 metro de su espejo principal. Sin embargo, pues tienen la ventaja de que su mantenimiento es mínimo. Prácticamente todo se hace pues, a partir ya de Internet, con esta nueva área de Internet de las cosas. Entonces, un astrónomo, a mí me ha tocado ver que desde la oficina un astrónomo puede abrir el domo, puede orientar el telescopio hacia donde él quiere y prácticamente sin necesidad de una persona que esté pegado al telescopio. También algo muy importante de este tipo de telescopios robóticos es que el movimiento que tienen, a diferencia de los grandes telescopios, donde hasta la pura inercia para moverlo requiere de pues, muchos mecanismos, estos prácticamente se mueven entre 2 posiciones en cuestión de segundos. Y eso es se está utilizando mucho precisamente, por ejemplo, para los estallidos de rayos gamma o, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Para supernovas, en donde existe una alerta de un satélite en donde saben que hay un estallido o un estallido de rayos gamma o de altas energías, en lo que se mueve un telescopio de gran tamaño para apuntar hacia donde está la estrella, estos telescopios robóticos en segundos apuntan y sacan la mayor cantidad de información que pueden obtener. Acuérdense que, por ejemplo, una supernova es un pico muy grande y después va decayendo, estallidos de rayos gamma, o sea, todo eso, los telescopios robóticos están impresionantemente ahorita, por ejemplo, en San Pedro Mártir, ahí existen muchos telescopios robóticos, precisamente por la factibilidad y las ventajas que se tienen sobre grandes telescopios en algunas aplicaciones. Y bueno, también pues puedo mencionar los famosos telescopios espaciales. Estos telescopios, pues por ejemplo el Hubble, Spitzer, Kepler, TESS, el James Webb y los futuros que se quieren lanzar para pues, esta década del 2020, 2030, 2040, pues lógicamente pues tiene un auge bastante impresionante y ya no se diga, por ejemplo, punto y aparte, pues las misiones a Marte, que si bien no son telescopios, pero sí la instrumentación que conllevan, pues también van a la par también el desarrollo de la instrumentación científica. Y por ejemplo, pues lo que les comentaba, el telescopio James Webb, fueron muchos años de trabajo. No querían, la verdad, tener un problema como el Hubble, que si bien estuvo bien pulido, tuvo en su momento aberraciones esféricas que degradaron la calidad de imagen. Afortunadamente estaba en una órbita
donde se pudo ir a reparar. Pero el James Webb va a estar en un punto lagrangiano, en donde si le pasa algo allá, pues ya resulta que, o ya sería inútil el telescopio si le pasara algo. Entonces fueron muchos años de prueba, muchos años de desarrollo, muchos años de investigación para lograr lo que tenemos ahorita, como es uno de los mejores telescopios que están ahorita puesta en el espacio. Y bueno, apenas se empieza a ya a la parte de alineación, la parte de funcionamiento de cada uno de los instrumentos. Y bueno, como un parámetro importante, fíjense, es la imagen del lado izquierdo, es una de las mejores imágenes que puede tener el Hubble. Sin embargo, la imagen derecha, pues es la imagen del James Webb. Si se fijan, pues ya tiene un aumento en resolución, tanto angular, ya se pueden ver más a detalle cosas que Hubble pues está limitado por su construcción. Y bueno, esa fue la primera, a lo mejor muchos de ustedes pues ya la vieron, es la primera imagen del telescopio James Webb, que es una cámara que se le llama cámara pupilar, porque precisamente lo que hace es ver los segmentos del telescopio. Acordémonos de nuevo que la pupila en el ojo, pues es la apertura donde entra la luz a nuestro ojo. En un telescopio la pupila pues es el espejo primario en donde refleja la mayor cantidad o absorbe toda la mayor cantidad de luz del objeto que se está. Entonces, esta fue la primera imagen que se tiene de sus espejos. Entonces, también, pues ya se está haciendo, creo que ya se terminó la parte de la alineación. Como les comenté, el problema, bueno, una de las cosas que se tienen de los espejos segmentados es que la alineación de cada uno de los segmentos debe ser pues, de forma muy precisa. Y lo que se tiene que hacer es que cada una de las imágenes que forma a partir, por ejemplo, de una estrella o de un objeto, deben de formarse en una sola. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes, aquí abajo tenemos imágenes desenfocadas o imágenes con astigmatismo. Entonces quiere decir que en su momento, cuando se lanzó, pues, lógicamente no estaba alineado, pero ya se están alineando cada uno de los segmentos de pasar de la imagen completamente segmentado a la imagen ya de una estrella. Entonces, son las pruebas que se tienen que hacer precisamente del telescopio James Webb para que estén en óptimas condiciones. Y bueno, también a la par, pues son las imágenes de cada uno de sus cámaras, imágenes finas de guía, sus imágenes de las cámaras científicas. Se fijan, ya poco a poco vamos a tener, o bueno, se va a tener un telescopio funcional y pues solo limitado por difracción, como se le conoce, y empezar a sacar, pues ahora sí que empezar a trabajar en la ciencia y en la astrofísica a la que fue diseñado. Y bueno, algo interesante es, como les había dicho, la ventaja del Hubble cuando tuvo ese error donde no se podía tener imágenes debido a un problema de aberración que se tenía ahí, pues estaba en una órbita dentro de la Tierra. Entonces, pues digo, muy costoso, se lanzó un transbordador, los astronautas repararon pues el error que hubo, le pusieron, como dicen, le pusieron anteojos al Hubble. Sin embargo, pues el James Webb pues, está en una posición de Lagrange. Entonces, ahí sí no hay forma de ir a corregirlo. Y ya tuvo al menos varios impactos, entre ellos uno que es grande, todavía no hay una información de qué tanto va a afectar, pero ya hubo un impacto de un meteorito en uno de los espejos C3. Entonces, pues solo la cámara pupilar, me voy a regresar un poco para que vean. Aquí está. Entonces, solo la cámara pupilar podría identificar cómo afectaría pues, ese impacto del micrometeorito. Entonces, ahí sí, si bien está estimado de que pueden existir, pero bueno, al parecer micrometeoritos sí tuvo mayor impacto de lo que se tenía estimado. Entonces, y bueno, también, pues a esto, muchos de los que he hablado, pues en telescopios que están pues, a nivel internacional, pero
cómo nosotros, como en México, cómo contribuimos nosotros a la astronomía. Bueno, como saben, el Instituto de Astronomía pues, es uno de los mejores centros de astrofísica a nivel mundial. Tenemos varios telescopios, tenemos investigadores pues, de primer mundo, con publicaciones pues, de primer impacto. Estamos a la par de todos los grandes observatorios. Y bueno, les voy a hablar al menos de la parte de UNAM. Existen otros de otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Sonora, con el de Cananea, Zacatecas, Guadalajara, hay muchos observatorios, inclusive la SAM tiene un observatorio muy padre. Entonces, pues, les voy a hablar nomás de la parte de la UNAM, en este caso, pues, el de Tonancingo, Puebla, es prácticamente uno de los primeros telescopios ya de uso científico que se pusieron aquí en México. Está pues, el telescopio de San Pedro Mártir, que es un telescopio monolítico del orden de 2 metros. La ventaja del telescopio de San Pedro Mártir es que su instrumentación es un telescopio, por decir así, es pequeño, para ahorita, como les comenté, ya de telescopios arriba de los 8 metros. Sin embargo, la instrumentación que tiene y que se ha desarrollado a lo largo de estos años por los grupos de trabajo, tanto de aquí en CEU como en Ensenada, pues hace como una especie de navaja suiza, o sea, chiquita, pero ustedes lo abren, tienen hasta tenedores las navajas suizas. Entonces, la verdad es uno de los telescopios más equipados y mejor equipados que existen ahorita en la actualidad. Y bueno, como les había comentado, también aparte del telescopio, pues el desarrollo de la instrumentación pues va a la par. Un telescopio como tal, pues no sirve si no tiene un instrumento. O sea, no nomás voy a usarlo para sacar, por ejemplo, fotografías. Tiene que haber lo que le llama la parte científica. Es decir, ¿qué hago con esas imágenes? ¿O qué hago con ese espectro? ¿Qué hago con esa información? Entonces, de aquí, pues hay varios proyectos, de muchos que existen. Os voy a hablar al menos de los que he participado un poco dentro del instituto. Pues está Cuatli, como les había comentado. Cuatli es un telescopio robótico dedicado principalmente pues, a parte de observaciones de estallidos de rayos gamma. Se desarrolló mucha de la óptica se desarrolló aquí en México. Su diseño como tal pues está aquí hecho por diseñadores mexicanos. TAOS 2 es un telescopio que es para censo de ocultaciones por objetos transneptunianos. También está en San Pedro Mártir. Está Colibrí, es un telescopio robótico de 1.3 metros. También es parte de la colaboración entre la agencia francesa y la parte mexicana. Entonces, ya como les había dicho, ya son muchas colaboraciones con otros países. También tenemos otro de los telescopios SINEX. SINEX es un telescopio precisamente dedicado ¿cómo se llama? A tránsitos, a exoplanetas, y ha tenido bastante trabajo ya desde que regresamos de la pandemia, y en la búsqueda precisamente de la búsqueda de exoplanetas, o de planetas fuera de nuestro sistema solar. Y también, pues como ya les he comentado en otras ocasiones, pues ya México ya esperemos que en los próximos años, y entonces los próximos años son menos de 5 años, se pueda desarrollar lo que se le conoce como el telescopio San Pedro Mártir, que es un telescopio de 6.5 metros. Ya, lógicamente, de pasar de 2 metros a un telescopio, que fue el sueño de muchos astrónomos, desde que se instaló el telescopio de 2 metros, pues lógicamente tener telescopios más grandes, pues aprovechar todas las características que se tiene San Pedro Mártir, precisamente en el sitio astronómico, que es uno de los mejores a nivel mundial. Entonces ya se tiene pues el diseño de lo que es el telescopio San Pedro Mártir, pues va a ser una estructura, no solo es poner un telescopio, es todo el desarrollo, toda la estructura del telescopio,
las monturas, la instrumentación, las cámaras ¿cómo se llama?, de aluminizado, todo lo que conlleva a poner ¿cómo se llama?, un observatorio, un telescopio de ese tamaño. Y bueno, también en México pues, no solo existen telescopios en el visible o en el infrarrojo, existen también otro tipo de telescopios en otras longitudes de onda, por ejemplo, radiotelescopios o telescopios de altas energías. Y bueno, pues uno de los que puedo platicarles es el gran telescopio milimétrico que está en el Cerro de la Negra. Y el gran telescopio milimétrico pues, fue fundamental para, como les comenté ahorita, para poder tener la primera imagen de un agujero negro. Lo que se hizo fue pues, es como si tuviéramos un telescopio casi del tamaño del diámetro de la Tierra. Entonces, lo que se hizo fue hacer una resolución angular gigantesca para poder tener esos datos, pues, la primera imagen a partir de datos de un agujero de un agujero negro. Y también abajito, yo tuve la fortuna de ir hace 2 meses, me invitaron al observatorio de altas energías OHOC. Es impresionante, la verdad, están a 4,000 metros sobre el nivel del mar. La verdad, trabajar sí, el desarrollo, la instalación de todo este instrumento y de este observatorio, créanme que yo a la media hora ya me sentía mareado. Entonces fue toda una hazaña el poder, ¿cómo se llama?, construir este observatorio de altas energías. Y este observatorio, pues básicamente lo que hace es detectar rayos gamma y rayos cósmicos. Y bueno, son una serie ¿cómo se llama?, de tambos, por ponerlos así, cerca de 200,000 litros de agua purificada. No es solo agua agua convencional, tiene que ser un agua pasada por una serie de filtros para tratar de quitarle la mayor cantidad de sales y ser lo más pura posible. Dentro de este tipo de tanques se encuentran pequeños, son fotomultiplicadores que lo que hacen es pues detectar lo que es el evento Cherenkov, que es una de las áreas para altas energías. De igual forma, también a un lado de los tanques de agua tenemos un telescopio que es un segmentado, pero dedicado precisamente a altas energías, es un telescopio, es Omega, que es una serie de segmentos, es un diámetro del orden de 6 metros, más o menos, y lo que hace es que la luz del efecto Cherenkov se enfoca en una serie de detectores que están aquí en la cámara. Y más al rato les voy a platicar un poquito sobre este tipo de detectores, que es algo que estamos desarrollando aquí en el Instituto de Astronomía. Y bueno, también algo que estoy trabajando y que ya estamos próximo a entregar al Gran Telescopio de Canarias es el instrumento FRIDA. Es un instrumento de nueva generación, que va a trabajar precisamente con el telescopio más grande que está ahorita construido. Vamos a trabajar al límite de difracción, es decir, no habrá una mejor imagen que entregue el instrumento. En este caso se le llama imágenes limitadas por difracción. Esa imagen pues pasa a través de FRIDA, una serie de rebanadores de imagen, donde como tal su nombre, rebana la imagen, saca el espectro de cada una de estas y las vuelve a empalmar. Por lo tanto, pues va a tener un impacto muy grande en lo que es la parte de astrofísica como tal, porque va a ser un instrumento precisamente dedicado a imagen directa y espectroscopía, coronografía, tiene sus máscaras. Entonces va a ser un instrumento que le va a dar un auge completamente nuevo a la parte de instrumentación astronómica, y es completamente liderado por el Instituto de Astronomía, fabricado por el Centro de Investigaciones CIDESI, que es en Querétaro. Entonces estamos a la par ya con centros de investigaciones aquí en México. Y bueno, el FRIDA, como les dije, es un instrumento que mide más o menos 2 metros de largo por 1,5 metros, que va a estar colocado en la plataforma NASBID del Gran Telescopio Canarias. Pues la verdad es un monstruo desde el punto de vista de instrumento, porque todo ese instrumento va al alto vacío y microgenia.
Entonces va a estar enfriado arriba del menos 120, bueno, abajo de los menos 120 grados. Por lo tanto, pues tuvimos que desarrollar como grupo de trabajo pues lo que es la instrumentación en criogenia. No es lo mismo trabajar pues, instrumentos que están a temperatura ambiente, aún así con los gradientes, inclusive, por ejemplo, en la Antártida, que puede llegar a menos 50 grados, no se compara con la instrumentación que en criogenia, es todo un área de trabajo. Entonces, el grupo en el que he estado ya desde que empecé en astronomía, ahí en el Instituto de Astronomía, pues ha desarrollado crióstatos para prueba. Y pues todo lo que conlleva a desarrollar no solo el puro crióstato, sino someter, por ejemplo, las lentes a ese grado de temperatura. Entonces, todo lo que estamos desarrollando está a la par de la instrumentación astronómica, inclusive a niveles de la NASA, de la ESA. Es decir, estas mismas pruebas que nosotros les hacemos, han venido revisores que son de ese tipo de lugares para precisamente verificar todo el desarrollo. Entonces, nuestro trabajo en este instrumento pues está a la par de instrumentaciones astronómicas de vanguardia, como los que desarrolla tipo NASA o tipo ESA. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el crióstato en la esquina superior izquierda. Tenemos el crióstato, como les decía, pues es un instrumento donde hay que hacerlo al alto vacío y en criogenia, enfriarlo, todo lo que conlleva la parte mecánica, pues es impresionante. Aquí tenemos una placa prototipo, lógicamente, para antes de colocar toda la instrumentación, toda la óptica dentro de la criogenia, dentro de criogénica, lo que hacemos es verificar pasos. Muchas veces es muy tardado el desarrollo, pero tiene que estar uno completamente seguro de todo lo que es el desarrollo que hemos estado haciendo. Porque pues, imagínense que se diseñe, se fabrique y se ponga sin probar, pues muchas veces puede uno, hasta por variaciones de milímetros, puede uno ya no tener una imagen como estaba diseñado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo transportamos. A mí me encantan mucho estas fotos porque, bueno, cuando estaba uno en ingeniería, pues veía uno los programas de la NASA, en donde veía a los científicos de blanco, todos cubiertos, parecían astronautas llevando en telescopios, pero resulta que aquí en México pues hacemos exactamente lo mismo, nada más que aquí lo hacemos pues igual que en otras partes. En otras partes aquí pues tenemos el doctor Salvador Cuevas, él es el responsable de la parte de óptica, el que diseñó todo el instrumento Frida, cómo está alineando la parte de la óptica ¿cómo se llama? Que estamos construyendo. Pues aquí está el biólogo Oscar Chapa, pues él también, ustedes lo conocen ahí en la SAM, el físico Carlos Espejo también en la parte de integración. Y bueno, una de las imágenes anteriores estaba la física Carolina Keiman, y bueno, me faltó aquí una de las fotos de Beatriz Sánchez, que es la product manager de todo el instrumento y también encargada de parte de la integración y ensamble de todo el instrumento. Y bueno, estas son las últimas fotos que me pasaron el grupo que está ahorita trabajando en Querétaro, en el Centro de Investigación y Desarrollo CIDESI, donde están fabricando todo el instrumento. Fíjense cómo, pues ya ahora sí que es un bloque, como les dije, de 2 metros por 1,5 metros. Ya ahorita se están haciendo pruebas de hermeticidad y de metiéndole nitrógeno líquido para pues, tratarlo de enfriar a las temperaturas de operación, que son arriba de menos 160 grados. Entonces, sí, la verdad es desde la parte mecánica, es todo un desafío el desarrollo de este instrumento. Esperemos que para esta segunda mitad del año ya todo esto lo que vemos aquí se transporte a Ciudad Universitaria y sigue la parte de integración de todo el instrumento, es decir, me voy a revisar un poco, toda esta instrumentación, colocarla dentro, vale, la redundancia del instrumento, para ahora sí tener ya un instrumento completo, y está planeado para que se entregue para el siguiente año y esté en funcionamiento, pues ya está al menos entregado en sitio para el 2023. Y bueno,
Todo eso lo que les he comentado pues es parte de la instrumentación astronómica, pero también hay un área en particular, yo me especialicé también mucho, cuando hice mi doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica, que es la manufactura óptica. Como pueden ver, voy a regresar un poco, aquí está. Pues toda la óptica que se desarrolló aquí fue hecha en México, entonces nosotros ya tenemos la capacidad de pulir cualquier superficie óptica. Entonces, pues ustedes ahí en las SAM están, no puedo decirles mucho de lo que son los métodos tradicionales de fabricación de óptica. En este caso, pues podemos considerarlos en tres partes, que es el generado de la superficie, es decir, a partir de un bloque de vidrio le damos la forma. Después el esmerilado lo que hace es que se acerca la curvatura al que está diseñado, ya sea una lente, ya sea un espejo de telescopio, y posteriormente pues llega el pulido, que es la parte bastante interesante dentro de los procesos de manufactura. Ahí es donde uno se puede divertir, como dicen, se divierte uno como enano, porque ahora sí le da a uno pues ese brillo espectacular, esa reflexión que tienen las superficies ópticas, que pues a mí es cuando estoy estudiando, es lo que me enamoré de la reflexión de las superficies ópticas. Y bueno, ¿qué les puedo comentar ahí en la SAM? Donde ustedes tienen también un taller de manufactura de pequeños telescopios, en donde si bien nos da el tiempo de fabricación es entre 1 y 4 semanas como mínimo. No solo es darle la curvatura, sino es darle la curvatura, más la figura, más la calidad a la que está diseñada. Entonces, hay veces en que el famoso 5 minutos de pulido se pueden extender a semanas de pulido. Entonces más o menos un tiempo promedio de trabajo de un pequeño telescopio está entre 1 y 4 semanas como tal. Si la persona ya tiene pues bastante experiencia, pues lógicamente el tiempo es menos, pero imagínense un amateur, pues ahí muchas veces desiste en el intento de tratar de figurar o de sacar de una esfera una parábola o simplemente llegar a una esfera. Entonces, de aquí ya he trabajado varios años en un grupo liderado también por el doctor José de Diego, en donde en lugar de fabricar por los métodos tradicionales un espejo, lo que usamos es lo que conocemos como replicación de espejos. En este caso, bueno, estamos metiendo una patente debido al desarrollo que hemos tenido y los resultados que ahorita les voy a mostrar. Desafortunadamente, por la pandemia, pues todo se nos detuvo en la parte del proceso de patentes, pero bueno, esperemos que nos lo entreguen pronto, pues la patente que hemos solicitado. En este caso, pues cómo es el proceso de replicación de espejos. A diferencia de fabricar uno de los espejos, lo que hacemos nosotros es, con un solo espejo, lo que le llamamos mandril o máster, se fabrica uno. Posteriormente, con pues, procesos químicos como son resinas, polímeros y fibras de carbono, pues se los ponemos sobre la réplica, sobre el mandril, y se cura, y una vez que se cure todo este proceso, es como hacer un molde. Entonces lo despegamos y ya tenemos la superficie negativa del molde. Entonces, imagínense, ya no se tiene que pulir, sino simplemente con un solo máster podemos hacer bien cuidado, podemos trabajar, fabricar muchos espejos. Entonces, ya este desarrollo ya lo tenemos ya varios años, ya lo tenemos bastante controlado, inclusive ya tenemos algunos, ¿cómo se llama? Algunos resultados muy interesantes. Y bueno, aquí tenemos cómo es el proceso ya de fabricación. Ella es Nirvana Mendoza, es ingeniero químico, ella es estudiante de licenciatura de la FES, del Dalo de Ingeniería Química. Ingeniería química es factor importante en el desarrollo porque usamos muchos polímeros. Entonces, ella está desarrollando su tesis y, bueno, si me está viendo, pues le agradezco mucho que, así, al igual que los otros estudiantes que he tenido, pues le agradezco mucho el haber aceptado y participar en este tipo de proyectos. Entonces, aquí ella, por ejemplo, está inyectando una resina de curado ultravioleta,
que estamos haciendo unas pruebas para poder desarrollar espejos todavía de mejor calidad, que los que se pueden fabricar de forma comercial. Y bueno, estos resultados los obtuvimos ya días atrás. Si se fijan, ya podemos desarrollar espejos por replicación. La ventaja de esto a los espejos tradicionales, pues es nuestro tiempo de fabricación de cualquier superficie. Al menos ahorita podemos fabricar 15 centímetros, y no porque no podamos fabricar más, sino porque es el máster que en este momento tenemos, es del orden 3 días. Y si la superficie puede ser parabólica, hiperbólica, cóncava, convexa, de cualquier tipo de geometría, inclusive geometría libre, nosotros ya tenemos la capacidad para poder replicarlo de la mejor forma. En este momento estamos en lo que le llamamos calidad comercial, es decir, ¿cómo se llama? Estamos a la par con los telescopios que venden, pues, al público. Sin embargo, como nos gusta la mala vida, pues estamos tratando de aumentarle más la calidad hasta tener lo que le conocemos como espejos al límite de difracción, es decir, solo limitados por, pues, la propia propagación de la luz a través de las superficies ópticas. Entonces, igual podemos fabricar espejos muy pequeños, espejos muy grandes, y también el peso y el costo pues es muchísimo menor. El peso, estos son del orden de 200 gramos contra aproximadamente más de 1 o 2 kilogramos de un espejo tradicional. Entonces, la idea es fabricar espejos muy, muy grandes, para, pues, al último, tener esa parte de la astronomía. Y no solo la parte de científica, sino también nuestra idea, por eso lo estamos desarrollando como patente, es desarrollar telescopios para el público en general, telescopios amateurs, en donde el costo pues va a ser mínimo. Inclusive ya la próxima, espero que si me invitan para otra plática, ya tengo el diseño y estamos fabricando espejos de telescopio, pero solares, donde la idea es fabricar de este tipo, si nos es posible, para el próximo eclipse total de sol que va a haber en 2014, allá en mi tierra, en Durango. Por cierto, un saludo a el grupo de ingenieros del Tecnológico de Durango. O sea, ya nos vemos en el 2024. Entonces, la idea también es desarrollar de forma muy barata y con una gran divulgación este tipo de telescopios. Y bueno, también algo que nos ha funcionado dentro de este trabajo que hemos desarrollado son los conos de Winston. Los conos de Winston, como les había dicho, son guías de luz que van colocados en los telescopios de altas energías, como vieron ustedes allá en el Cerro de la Negra, estos espejos segmentados. El problema de aquí es que son pequeños conitos, son del orden de 5 centímetros por 3 milímetros que va aquí. Pero la verdad es que muchas veces este cono vale del orden de entre 10 y 50 euros pieza. Entonces, imagínense, hay telescopios en donde necesitan hasta 1,500, ¿cómo se llama? Piezas o de estos conitos. Por lo tanto, pues échenle cuentas, 1,000 conos a 10 euros, pues ya es muy, muy caro, resulta la fabricación de este tipo de conos. Y bueno, lo que se hace, pues principalmente pues, son por inyección de plástico. Sin embargo, preguntamos cuánto nos saldría, por ejemplo, el fabricar el puro molde, es decir, dónde va a ir, por ejemplo, ese tipo de plástico. Y el puro molde, y no es la máquina inyectora de plástico, es el puro molde, anda entre 300 y 500 mil pesos. Entonces también resulta pues muchas veces inviable para un proyecto inclusive nacional, pues tener que desembolsar pues casi 1 millón de pesos para fabricar estos conos. Entonces, cuando me invitaron a participar precisamente en este proyecto, pues lo que hicimos fue, bueno, otra de los puntos interesantes es que ustedes conocen, bueno, los que tienen carro, como los faros de los coches, que son acrílico, se les pone amarillo, que es lo que conocen como el amarillentado o la fotooxidación. Entonces, este tipo de conos, pues imagínense, ya gastamos un dineral por cada uno de los conos y resulta que a los 2 años vamos a tener que volver a gastar el mismo dineral porque resulta que se pusieron amarillos.
pues es un gastadero muy, muy grande. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es a partir de procesos químicos, ¿cómo se llama? Formular nuevos tipos de materiales ópticos. Y de igual forma, pues desarrollar nuevos moldes, no los moldes tradicionales que son por inyección de plástico. Igual también trabajar con material óptico de última generación que no se te va a amarillentar. Y en este caso, pues estamos usando, al menos hasta ahorita, materiales de empresas Mudon, que son los silicones, y afortunadamente pues hemos tenido mucha ayuda y le agradezco mucho al señor Benito, que es el dueño de la empresa More Industries, que nos ha facilitado pues, mucho del material, en donde pues ya nosotros podemos fabricar ese tipo de conos. Estos son los primeros conos que tenemos. La ventaja es que, por ejemplo, lo que les decía, en el más barato, que en el mercado es del orden de 10 euros, a mí ya hemos más o menos, incluyendo mano de obra y materiales, creo salen más o menos del orden de $1 o menos. Y si se puede optimizar el proceso, saldrían del orden de 10 pesos pieza, ya incluyendo la mano de obra. Entonces, de 10 euros, son 200 pesos a 20 pesos, pues es un factor ¿cómo se llama? De ahorro muchísimo más grande, uno, y dos, este tipo de materiales no se amarillenta, es decir, estos pueden durar al menos entre 5 y 8 años sin perder sus propiedades ópticas. Entonces, pues bueno, eso pues es parte de lo que hemos desarrollado, la verdad, como les digo, parte de la instrumentación es el desarrollo, pero parte también de lo que hemos trabajado es en la investigación, es en nuevos materiales, que hemos trabajado, darle un impulso a ser los primeros a nivel mundial, por ejemplo, en desarrollar estos espejos por aplicación. Si bien existen ya muchos grupos de trabajo que han desarrollado esa técnica, todavía no llegan a un espejo que digan de calidad óptica, que en su momento, con nuestra técnica, si lo podemos patentar, es pues cambiar la metodología y cambiar el paradigma de la fabricación de muchos de los elementos ópticos que estamos acostumbrados nosotros por hacer. Entonces, bueno, les agradezco mucho pues por haberme escuchado. Espero que les haya gustado la presentación. Doctor, claro que sí, nos gustó muchísimo y de verdad que cada 8 días nos sorprendemos con todo lo que se está haciendo en México, en el Instituto de Astronomía, y eso nos llena de orgullo. La verdad que muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Y bueno, Física Laura, no sé si tengas algún comentario o alguna de las preguntas del Grupo de Educación Continua. Pues primero felicitar a Luis, como siempre, es una conferencia muy clara y muy bonita. Segundo, hacerle ver al público que nos escucha cómo es importante que la gente se prepare bien para que pueda hacer cosas tan maravillosas. Esto obliga a que nuestros estudiantes realmente se dediquen día y noche a trabajar para obtener un mejor grado de conocimiento. Observen que estamos desarrollando cosas a nivel internacional y cosas de frontera, o sea, que no existen y que se empiezan a hacer aquí en México. Entonces necesitamos que nuestros estudiantes se capaciten muy bien para que puedan dar seguimiento a todo lo que se va haciendo en México. Estamos creciendo y necesitamos de todo su apoyo para crecer en base precisamente a su preparación. Así que los invito a todos a prepararse mucho para que puedan hacerlo. Acuérdense que tenemos las estancias de verano y los cursos de verano para que ustedes puedan ver qué es realmente lo que más les gusta estudiar. Estos cursos de verano están a toda la universidad, en todas las carreras. Entonces, da una oportunidad para que ustedes se capaciten y se preparen. A Luis, muchísimas gracias. Estuvo maravillosa la conferencia y como queda grabada, le da la oportunidad a los estudiantes a ir revisando detallito a detallito para aprender lo más posible. Muchísimas gracias
también a todos los del Instituto de Astronomía que están colaborando precisamente para estas conferencias. Yo invito a todos y es gracias a su respuesta que podemos hacer estas conferencias. Laura, muchas gracias a la SAM por transmitirlas. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar paso, si usted no tiene inconveniente, doctor, a las preguntas que tenemos aquí tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, aquí tenemos a Astrolegas, a Rafa González, que le pregunta, ¿cuál es el límite de telescopios segmentados? Hasta ahorita no existe un límite. Si te fijas, los monolíticos es un límite de 8 metros. Y precisamente es un límite que se interpuso porque, ¿cómo le haces, por ejemplo, para transportar un espejo de telescopio de 8 metros de una fábrica a un observatorio? Pues resulta que el tamaño de las carreteras es más o menos como 8 metros. Entonces, algo como podría significar tampoco como el tamaño de las carreteras como limita un telescopio de ese tipo. Simplemente el transportar ese espejo pues es todo una hazaña de logística. Para los espejos segmentados no existe un límite. Si recuerdas, pues ya se está planeando el 30 metros, está el 40 metros. Por ahí hay algunas investigaciones de gente que inclusive ya diseñó uno de 100 metros. Entonces, aquí el punto es todo lo que conlleva atrás de los telescopios, es decir, todas las supercomputadoras para el control de esos segmentos, la mecánica, la electrónica, pues no se diga la óptica. Ahora imagínate algo tan sencillo, voy a ponerlo, que pase un ave y resulta que pues haga sus experimentos en un espejo y que quede a la mitad de un espejo, pues tienes que cambiar ese espejo, limpiarlo y volverlo a poner, o imagínate que como ha pasado una gotera y que pegan los espejos. Entonces, el límite muchas veces ya no es tanto científico ni tecnológico, sino el límite es muchas veces de mantenimiento. O sea, ¿cómo puedes tú continuamente cambiar esos espejos? Acuérdate que los espejos de telescopio pues tienen un aluminio que es la parte reflejante, como los espejos de los baños, para reflejarte. En este caso, pues, son espejos de primera superficie. Entonces, el aluminio, si no se protege, se degrada. Entonces, más o menos pueden durar 2 años, o incluyendo, dependiendo de las inclemencias, un poco más o un poco menos. Entonces, imagínate un telescopio de 100 metros que tenga 500 espejos segmentados. Cada cuando tienes que desmontar los espejos, volverlos a realuminizar y volverlos a colocar para su posterior alineación. Entonces, mucho depende de la infraestructura y mucho depende de pues el mantenimiento que se le tiene que dar. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Mira, aquí tenemos, ¿cuánto tiempo lleva de Miguel? Miguel, ¿cuánto tiempo lleva la técnica tradicional para la creación de espejos? Pues mira, cuando tienes bastante experiencia, y yo he visto, por ejemplo, en la SAM que lo hacen pulido a mano, inclusive nosotros que tenemos máquinas pulidoras convencionales, hay máquinas de elemento numérico, más o menos, dependiendo del tamaño y de la forma, puede ser de entre 1 a 4 semanas mínimo. Quiere decir que es lo mínimo que te puedes tardar. O sea, si eres muy bueno en la parte de fabricación, es como, por ejemplo, pues lo hacen ahí en la astronomía. El biólogo Oscar Chapa, prácticamente en una semana, él se puede aventar un espejo de telescopio figurado y todo en una semana, pero él tiene mucha experiencia. Entonces, pues depende mucho de tu experiencia, inclusive en la máquina. Una máquina sí te lo va a fabricar, pero depende de muchos parámetros. Entonces, es el tiempo entre 1 y 4 semanas. De ahí viene el costo de la fabricación de los espejos de telescopio, y no solo de los espejos de telescopio, de la óptica, por ejemplo, lentes tradicionales, que es prácticamente el mismo proceso, nada más que una lente son 2 superficies,
cóncavas o convexas, y un telescopio pues es una sola superficie que se está puliendo. Pero al último es un proceso mecánico de microfracturación para llegar a una superficie pues lo más pulida posible para evitar efectos de dispersión de la luz por que no esté muy bien pulida la superficie. Entonces, mucho depende de la forma en que tú fabriques, pero yo no le echo más allá de, por ejemplo, un par de semanas para una persona que tiene bastante entrenamiento. Sí, exacto. Y bueno, aquí un comentario, pues un poquito, bueno, dentro de, pero al margen, bueno, la cuestión aquí también, doctor, es mucho la constancia que tengan los que participan en los talleres de la SAM, ya que hay personas que sí pueden trabajar a lo mejor en la semana, 1 o 2 horas diariamente y pueden avanzar más rápido, y hay personas que solamente pueden trabajar las 2 horas del taller y pues ahí se alarga un poquito el tiempo tanto del tallado como después del pulido, pero pues sí, aproximadamente en la SAM hemos visto que la gente que trabaja con constancia, pues en 2 meses ya tiene el telescopio terminado, desde la óptica hasta su montura y todo, porque hacemos una montura dobsoniana, entonces ya ve que esas son muy, muy sencillas y así fue como vimos mejores resultados. Es correcto. Ajá, así es. Alan Carciente, que nos ve bueno, está aquí con nosotros desde Venezuela, dice, el más grande en Chile tendrá 40 metros. Me imagino que el telescopio, ¿no? Porque decía aquí de 80 metros, que tendrá 40 metros. El ELT es el telescopio extremadamente largo, del orden de 40 metros. Sí, en una de las diapositivas les puse en comparación, bueno, para aquí que conocemos con la Torre Latinoamericana, pero hasta ahorita es el que ya se está planeando, incluso ya se tiene sitio donde se podría construir, es el telescopio ELT, es telescopio extremadamente largo, que son de 40 metros. Entonces, lo que se hace es muchas veces, para no poner todos los grandes telescopios en un solo lugar, lo que se hace es en el hemisferio norte, que es por ejemplo Canarias, Chile y ¿cómo se llama? Y aquí en San Pedro Mártir se ponen unos telescopios, y también en la parte sur, que es por ejemplo para Chile, otro tipo de telescopios. Así se tienen los 2 hemisferios con telescopios de gran tamaño. Muchas gracias, doctor. También igual, Mariluz Graterol, que también nos está aquí acompañándonos desde Venezuela, le pregunta, ¿el web solo tendrá datos en el infrarrojo? Las cámaras están optimizadas para infrarrojo. Ahorita no sabré decirte si hay cámaras en el visible, parece que sí, pero su mayor contribución va a ser precisamente en las longitudes del infrarrojo, precisamente por la resolución que puede tener, el tamaño y las partes científicas, están optimizados para trabajar más en el infrarrojo. Bueno, tiene muchas felicitaciones. Rafael Alejandro en Facebook, saludos desde Durango. Nos están acompañando también nuestros compañeros de la NUI Divulgación. Un saludo, chicos, a todos. Igualmente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, muchos saludos. Bueno, Fernando Osorio nos estaba viendo por Facebook, pero ya está aquí también con nosotros. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Felicidades, doctor. Gracias. Nelson Tolentino, excelente tema y exposición. Y en Zoom tenemos el comentario de Gabriel Pinedo. Un gran gusto escuchar las aportaciones de la ciencia, una excelente conferencia, magnífico trabajo por parte de su equipo. Enrique Consejo, qué gran conferencia, tremendamente enriquecedora, mil gracias. Y Arturo Ibarra, Luis Álvarez, qué notorios desarrollos han logrado en las últimas décadas. Muchas gracias por compartir con nosotros estos proyectos. No me quedó claro cuál es el objetivo de los conos de los que ha comentado. Ok, bueno, los conos son guías de luz. Lo que hacen es que precisamente redirigen la luz del efecto Cherenkov que sucede en las altas atmósferas a los detectores. Entonces, esos conos son como pequeñas lentes
por llamarlo así. Entonces lo que hacen es redirigir esa luz que concentra el gran telescopio a sus detectores. Entonces el material que deben de estar fabricados, que son acrílicos resistentes a la ultravioleta, porque el efecto Cherenkov, precisamente una de esos, de la longitud de onda de trabajo, pues es precisamente en esa longitud de onda entre 380 y 420 nanómetros. Y precisamente es donde pues la mayoría de las resinas, de los polímeros, fallan precisamente por la polimerización y la fotooxidación. Entonces, tenemos que encontrar nuevos materiales para poder fabricarlo. Y como, no sé si te diste cuenta, la fabricación de esos conos es muy compleja para hacerlo de un vidrio tradicional. Tendría que ser vidrio soplado, vidrio adecuado, entonces el costo sería todavía más caro del que de por sí ya es caro un cono de hueso. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer es desarrollar una nueva metodología para poder fabricar este tipo de conos mediante otras técnicas que no, diferentes a las tradicionales. Muchas veces por la parte de ahorro de tiempo, que muchas veces es lo más costoso en la parte de un proyecto científico. O sea, cuánto tiempo me voy a tardar en poder fabricar. Entonces, eso es muchas veces lo que nosotros estamos apostando a este tipo de nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, Adolfo León, geólogo, ¿verdad? Don Adolfo me dijo que era. Soy físico de profesión. Físico. También tiene una pregunta. ¿En Querétaro están trabajando con la universidad local o con el campus de la UNAM? No, es un centro de investigaciones, CIDESI, Centro de Investigaciones y Desarrollo Industrial. Es un centro CEP-CONACYT, en donde ellos, pues, bueno, ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, es donde se están desarrollando ¿cómo se llama? Por lo del COVID, las partes de los respiradores, perdón, los respiradores, ahí están desarrollando. Es uno de los mejores centros que existen a nivel industrial de fabricación de este tipo de piezas. Y como lo vieron, pues estamos hablando de mecánica de muy, muy, muy alta precisión, en donde no hay empresa aquí en México, y si existen en el mundo, pues nos saldría 10 veces, 20 veces más caro, aparte de darles todo el know-how tecnológico. Entonces, el CIDESI ya se tiene varios años de colaboración con este centro. Está desarrollando toda la parte mecánica de este instrumento. Y bueno, ya ha habido otros instrumentos, inclusive el telescopio de San Pedro Mártir, pues también lo están diseñando, todo lo que es de infraestructura, lo están desarrollando ellos ahí en Querétaro. Gracias. Y tienen también laboratorios de calibración, tienen una amplia, en la parte metrológica también hacen muchísimas cosas. Sí, es correcto. Sí, es impresionante. Es impresionante el trabajo que ellos hacen. Pues ahora sí que como los centros los centros de óptica, donde hacen óptica, ellos hacen trabajos de mecánica de ultra alta precisión. Entonces, la verdad, estamos hablando de, por ejemplo, una de las ruedas de plano focal que está enfriada a menos 160 grados y que debe tener una repetibilidad del orden de más o menos 1 micrómetro o 10 micrómetros. A esas condiciones, estamos hablando ya de una precisión impresionante en el trabajo de ellos. Muchas gracias, doctor. Arturo, Nirvana Mendoza, súper, doctor, es un gran profesor. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos. Miguel Ángel Arce agradece la respuesta que le dio. Y Arturo Ibarra comenta, la casa de mis padres estaba enfrente de la representación de Morph Industries en la colonia Antesor Salas de la alcaldía Benito Juárez, y los he visitado en 2021. Sí, la verdad le agradezco mucho al señor Benito del Río, pues, sus aportaciones, todos sus comentarios. Ellos trabajan en lo que es de resinas,
de la empresa Smuton y varias cosas. Inclusive, digo, ahí es donde les compramos material. Muchas veces, no tanto como desarrollo de instrumentos o estos tipos de desarrollos que les he estado platicando es, ok, necesito, por ejemplo, una resina con estas propiedades ultravioleta. Pues resulta que la vende en Japón a un precio exorbitante y por problemas de importación no se puede vender. O resulta que está en Estados Unidos, pero como es un material volátil, pues no lo podemos traer. Entonces, cuando existen ese tipo de empresas y sobre todo de personas que están involucradas también con la parte del desarrollo, pues le damos mucho avance a la parte, porque ya no es tener que pedir por ejemplo, a la parte de aduanas o otros lados para poder importar, permisos especiales, permisos de COFEPRIS, que se siguen, cuando se tienen que hacer, se siguen, pero el tener aquí en México ese tipo de empresas, la verdad, facilita muchísimo la parte de investigación y desarrollo. No es lo mismo tardarse, por ejemplo, hace poco tardé 2 años en comprar una de las resinas especiales y resulta que aquí en Morph Industries, pues en cuestiones de una semana o menos, ya me la tenían. Entonces, pues la verdad es impresionante el que se tengan pues, la visión de los dueños de esas empresas, no solo para vender los productos, que son, por ejemplo, muchos son para parte de arte, sino también la visión de decir, mira, vamos a ver las aplicaciones que difieren mucho de lo que uno tradicional. Entonces les agradezco mucho también al señor Benito del Río. Gracias, doctor. Rafael Alejandro Reyes, excelente, doctor Luis Carlos, muchas gracias. José Israel Torresillas Luna en Facebook comenta, siempre haciendo hincapié que los investigadores reflejan el tiempo de estudio, preparación para un tema y sobre todo un conocimiento acumulado. Así es. Sí, un saludo al grupo de ingenieros del tecnológico. Un saludo, son egresados del tecnológico de Durango, donde hace ya casi 20 años, un poco más de 20 años, egresamos, pues andamos por toda la República. Excelentes ingenieros, excelentes compañeros. Entonces, un saludo a todos ellos. Gracias, doctor Nelson Tolentino. Saludos al doctor Luis desde Juárez, Chihuahua. Acá andamos en los ITD ELEC-ENG. Sí, Tecnológico de Durango Electrónico. Ok, sí. Muchas gracias por la información, muy extenso y muy interesante tema. Berta Ojeda, doctor Carlos, los telescopios DOTI en San Pedro Mártir que reciben la luz, ¿es la contraparte de las ondas gravitacionales? ¿Nos pudiera decir cómo funciona? Gracias. No, bueno, una onda gravitacional, la detección como tal no se basa en un efecto tangible en óptica. Una onda gravitacional que puede suceder, por ejemplo, por la fusión, pues puede ser estrellas muy masivas, puede ser agujeros negros o enanas blancas, son objetos estelares muy energéticos. Cuando se funcionan, pues producen una deformación en el espacio y tiempo. Entonces, es como un temblor, ¿cómo podemos detectar un temblor? Entonces, lo que hay en la Tierra son instrumentos sensibles precisamente a esa deformación. En este caso, se utilizan instrumentos en base a un efecto óptico, o un efecto de la luz, que se llama interferometría. Un interferómetro pues, es un instrumento en base a espejos y láseres, que lo que hace es que cuando deforman el espacio, el tiempo, ¿cómo se llama? Por la fusión de estrellas o un evento muy masivo, entonces detectan que existe eso y lógicamente los telescopios ópticos lo que hacen es apuntar, como les había comentado, los telescopios robots, apuntar a la zona donde fue el suceso. No pueden ver una onda gravitacional, es como decir, no podemos ver un terremoto, pero podemos ver de dónde salió. De ahí la contraparte óptica. A ver, mira, ¿sabes qué? Pues aquí vemos como
digo, por tener un ejemplo, cómo se fusionaron las estrellas, todo eso, la zona donde hubo ese evento. Pero como tal, un telescopio óptico no puede ver una onda gravitacional, precisamente porque es pues, una deformación en el espacio, el tiempo no es una deformación en la parte electromagnética. Sin embargo, pues es la contraparte, así como la contraparte de altas energías, es la contraparte de la óptica. Ahora sí que es el espectro electromagnético. Igual también sucede en altas energías ese evento. Los telescopios espaciales, por ejemplo, Spitzer, apuntan a esa zona donde pasó el suceso y pues sacan la información a la que fueron diseñados, es decir, infrarrojo, ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, ondas energéticas, radioastronomía, todo eso. Entonces, sí, es un conjunto de instrumentos, no hay un instrumento como tal que mida todo. Son muchos instrumentos, inclusive muchos instrumentos en todo el mundo que detectan cada uno pues a lo que está diseñado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Leonardo Garcés se une a la felicitación del doctor Luis Carlos. Es una fortuna tenerlo de compañero instrumentista. Sí, gracias, Leo. Verónica Varela, ¿tiene cotizado el costo de la venta del telescopio con el proceso de réplica? Bueno, lo que estamos nosotros desarrollando, como bien comentaban ahorita, del tiempo de fabricación, es que prácticamente en una semana se puede tener un espejo de telescopio de cualquier diámetro. Solo depende del diámetro. Entonces, imagínate, nuestra visión es, aparte de ciencia, pues también es la parte de divulgación o no, y la parte también de la parte de astronomía amateur. Entonces, imagínate que un telescopio de 8 pulgadas de diámetro, el puro espejo del telescopio, es carísimo, anda arriba de los 20,000 pesos, 20, 30 mil pesos, el puro espejo, más su montura, más todo eso. El fabricarlo, pues es muy, muy costoso. Entonces, nuestra idea también va a la parte de desarrollo, por eso lo estamos patentando. Porque imagínate, en lugar de que te gaste un espejo de 20, 30 mil pesos, el puro espejo, y hacer una montura dobsoniana, que te puede salir, ponle 5,000 pesos. Un espejo de 8 pulgadas como 30,000 pesos, por tener un dato aproximado. Con el desarrollo que estamos haciendo, el puro espejo de 8 pulgadas no te saldría más allá de 1,000 pesos. Entonces, wow. Puedes hacer tú un dobsoniano de 8 pulgadas, inclusive el ocular, yo tengo por ahí, ya estoy diseñando un ocular todo reflectivo. Entonces, es un Schwarzschild inverso. Entonces, tendrías tú todo hecho. Inclusive, también, afortunadamente, el doctor José Antonio me ha dado mucha oportunidad de meterle mucho desarrollo. Estamos desarrollando los telescopios en base a impresoras 3D. Ustedes saben que ya están más baratas y con unas calidades impresionantes. Entonces, el propósito es desarrollar, bueno, sacarle provecho a la patente del desarrollo de este tipo de telescopios. O sea, ya no gastar cantidades exorbitantes, que digo, al último es lo que cuestan, no es que sean muy caras o muy baratas, donde lo hacen, sino que explotar todo lo que hemos desarrollado de esa patente. Entonces, la idea es, imagínate que tú, inclusive me han preguntado en la Astrofísica de Canarias, algunas que tuve oportunidad de platicar con ellos, ¿se podrá hacer un espejo de 1 metro replicable? Si tenemos un espejo de 1 metro de máster, podríamos hacer un espejo. Inclusive, tenemos la posibilidad de hacerlo segmentado, pequeños segmentos. Entonces, tenemos todavía mucho por delante en ese tipo de trabajos. Espero que pues, la parte del INPI, que es el órgano aquí en México de darnos la patente, nos lo pueda otorgar, porque pues, también es parte de la protección que tenemos nosotros como investigadores. Y una vez que la tengamos, ahora sí podemos, no sé, hacer divulgación, ir a la SAM, no sé, ir a una empresa, generar empresas, al menos de este tipo. Y como les había comentado ahorita
doctor Adolfo, digo, no solo es astronomía, hemos tenido ahorita mucho acercamiento de la parte de vulcanología, en el desarrollo de instrumentos para la detección de remota, por ejemplo, de dióxido de azufre, donde son telescopios. Entonces, imagínense ya poblar el Popo o los volcanes activos de sensores para dar, pues es un sueño, detectores remotos. Entonces, la verdad, digo, se entusiasma uno mucho. Pero bueno, es la verdad, pues al último, pues de eso se trata la ciencia y la tecnología. Así es, doctor. Creo que los grandes avanzar. proyectos se basan siempre en sueños y va a ver que se va a hacer realidad. Y claro, cuente con la SAM para lo que ustedes necesitan. Ya saben que la Sociedad Astronómica de México ha sido y será su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí, estaría muy interesante también ver lo último que nos dio de los espejos para eclipses, bueno, para el sol. Eso está sumamente interesante también, que en una próxima conferencia que nos pudiera hacer usted favor de ver el desarrollo de esa técnica, sería muy, 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 muy interesante para nosotros. Sí, claro, pues la idea es pues ya empezar a hacer lo que le llaman la red de vinculación, divulgación, aunque todavía puede sonar mucho tiempo, pero digo, aquí los presentes ya, y ustedes bien lo saben, el 8 de abril del 2024 va a haber un eclipse total de sol y va a pasar precisamente, el máximo va a ser en Durango y ¿cómo se llama? Uno de los municipios ahí cerca de la comarca lagunera. Entonces, digo, yo soy de ahí, de Durango, pues ahí, por eso un saludo a los ingenieros del Tecnológico de Durango. Entonces, la idea es pues, dar todo un evento, porque la verdad es que pase un eclipse, pues ya es un evento impresionante. Que pase por México, pues es todavía eclipse total, todavía muchos se recordaron el eclipse aquí en la Ciudad de México, y todavía que pase pues en la tierra de uno, pues creo que están invitados, hay unas deliciosas hamburguesas, ahí pueden comer lo mejor que hay de hamburguesas. Digo, calillo durangueño y otras cosas. Pero pues esa es la idea pues ya empezar a hacer invitaciones directas de la parte de ustedes que son la sociedad astronómica, varias sociedades, empezar a sumarse en un esfuerzo para pues, tener un evento como pocos existen en la vida. O sea, sí. Y sobre todo, no va a ser un lugar tan apartado, va a ser en pleno Durango. Entonces, va a ser impresionante ese evento. Y pues ahí sí, pues poco a poco vamos a ir sumando esfuerzos. Y pues con la SAM, esa Sociedad Astronómica de México, como parte importante de la divulgación, pues, creo que este evento será y todavía será mejor. Sí, aprovechando justamente toda esta parte de las redes, ¿no? Antes no, en el 91 no había todo esto, así de que seguramente va a ser algo fuera de serie. Así es. Correcto. Está levantando la mano el físico Adolfo. Adelante, físico. Sí, buenas noches. Me gustaría proponer para 24 si puedan incluirse algún tipo de mediciones del campo magnético, las variaciones del campo magnético durante el eclipse. Nosotros hicimos mediciones, yo dirigí el observatorio magnético durante algunos años, y en 91 hicimos observaciones magnéticas en Teoloyucan, y luego en 1994 creo en Brasil, que hubo otro eclipse total. Ahorita no sé quién dirige en el Instituto de Geofísica, como decía, yo estoy jubilado, pero puedo ver ahorita quién está encargado del departamento de magnetismo, porque creo que sería interesante aprovechar para hacer también mediciones de las variaciones magnéticas durante el eclipse. Sí, claro, no, todo lo que se puedan sumar a la parte de ciencia y la parte de instrumentación es bienvenida. Acá en Durango, créame que yo he ido varias veces, 2017 como el tránsito, el eclipse parcial, y la gente se emociona. El 2012, ¿cómo se llama? El tránsito de Venus también. Entonces, créame que el Tecnológico de Durango, voy a ir para estas fechas,
y todo lo que se puede hacer por la parte de ciencia, pues inclusive hasta la motivación de los chicos que están estudiando ahí para seguirle más adelante. No solo quedarse con las carreras de ingeniería, irse más adelante, las maestrías, posgrados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Como comentaban ahorita, para los chicos que están empezando o quieren ver qué carreras pueden agarrar para pues, su futuro profesional, pues no le tengan miedo a las partes científicas. Al contrario, son muy bonitas como área de trabajo. La verdad es un beneficio a la sociedad impresionante. Sí, y personal también, personal y a la sociedad, que es siempre hay que estar pensando en qué es lo que podemos hacer para mejorar pues, en el ambiente que estamos. Así es, doctor, completamente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. De verdad fue una excelente conferencia. Le agradecemos que siempre que viene usted nos explica las cosas de una manera muy sencilla y justamente creo que esto también ayuda a que los jóvenes vean que cuando una persona explica las cosas con esta pasión y con este gran entendimiento que todo mundo podemos entender cuando usted nos ha venido a dar las conferencias, pues tengan la noción de que justamente la ciencia, lejos de ser aburrida, es muy, muy entretenida y personalmente y profesionalmente da muchas cosas a favor. Es correcto. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a dar paso ahorita porque nos podíamos seguir aquí toda la noche. Los de las amas sí somos, nos podemos seguir toda la noche, pero no sería justo para usted aquí abusar a tal grado. Entonces, bueno, física, te cedo la palabra. Vamos a continuar ahorita ya con los agradecimientos y te cedo la palabra. Gracias. Pues primero que nada, darles las gracias. Estamos dentro de un programa de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estamos llevando educación a través de conferencias en que están siendo impartidas por investigadores del Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tenemos también conferencias del Grupo Predice y de otros centros de la universidad que también participan en institutos en educación continua que nos han permitido realizar el ciclo de profesiones. A todos ellos les damos las gracias. Estamos dentro del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible que propuso la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los puntos es educación. Nosotros podemos proporcionárselas, pero acuérdense que tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros les proporcionamos esta educación, pero ustedes tienen que recordar dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué es cada una de estas cosas. Así que los invito a analizar y a estudiar un poco sobre el tema, ayudándose de las sociedades que lo están retransmitiendo y que están grabando estas conferencias, como son la Sociedad Astronómica de México, la Nueva Fundación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Centro de Cultura José Antonio Alzate y el Bachillerato Alfonso Reyes. A todos ellos, muchas gracias por transmitir esta información. Y ahora voy a pasar a entregar un reconocimiento, el cual dice así. La Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a Dr. Luis Carlos Álvarez Núñez por su excelente presentación a distancia. Telescopio de Nueva Tecnología. México, 6 de julio de 2022, por la divulgación de la astronomía. Firma al calce el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. En la parte inferior aparece la pleca con los logos de las instituciones que les nombré, y a los márgenes tenemos el logo de la Sociedad Astronómica de México,
que celebra su 120 aniversario y el lema UNAM, la Universidad de la Nación, que es el lema con el que nos estamos moviendo. A todos ustedes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. Tenemos también, como estamos celebrando los 120 años de la Sociedad Astronómica de México, un segundo reconocimiento por esta misma plática que dice así: la Sociedad Astronómica de México hace, en el 120 aniversario de su fundación, por el ingeniero Luis G. León, en 1902, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Álvarez Núñez por su excelente conferencia dentro del ciclo La instrumentación en la investigación astronómica, coordinado por la física Laura E. Parrao y López. Telescopios de nueva tecnología. 6 de julio de 2022, firma alcalde Rubén Ignacio Becerril Marañón, presidente del grupo, y trae el sello de la Sociedad Astronómica de México. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, pues muchísimas gracias por esta excelente conferencia. A todos los presentes en Facebook y en la sala de Zoom, les agradecemos mucho su presencia y su constancia. Muchos compañeros están aquí cada 8 días, tanto en Facebook como en Zoom. Les agradecemos mucho que nos sigan y que nos acompañen. Y bueno, nada más ya para terminar, les recordamos que el próximo miércoles tenemos otra conferencia, el 13 de julio, del maestro en ciencias Ricardo Arce Torres. Él es parte de Mars Society Chile, Fundación de Ciencias Planetarias, y nos estará hablando sobre sistemas de dunas en Tierra en Tierra y Marte, una visión general. Los esperamos aquí dentro de 8 días y pues ya nada más, por favor, abrir sus micrófonos para ofrecerle un fuerte aplauso al doctor. Por favor. Pues bien, les agradecemos mucho su presencia, que tengan muy bonita noche y nos vemos aquí dentro de 8 días como todos los miércoles. Gracias. Gracias. Buenas noches. Doctor, pues muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Esperamos verlo nuevamente por aquí ya con la conferencia con otra conferencia tan interesante como la de hoy. Ahí nos ponemos de acuerdo, bueno, con la física Laura, que pues ella es la que nos hace favor de coordinar todas estas excelentes pláticas con ustedes. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Que tengan muy bonita noche todos. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.